Hola gente, ¿cómo andan? Disculpen si me tarde, es que no tenía motivación, pero a partir de ahora subiré más fanfics, por problemas escolares. Bueno, comencemos putadas. Chapter 27. Capítulo 15. Todos los personajes usados en esta historia pertenecen a Rick Riordan, igual que la historia en negritas. Yo solo usaré su historia para este fic. Apolo acomodó el libro para seguir leyendo. Todos querían saber ya el castigo que tendría el dios que atacó a su amigo. Muy bien, el título del capítulo es... No terminó la frase pues sintió una mano sobre la suya y vio a un lado. Sonrió igual que los demás en la sala. Ya era hora de que despiertes. El muchacho frotaba sus ojos y la primera en moverse fue Annabeth. Sesos de alga, lo abrazaba con fuerza. No vuelvas a desaparecer y hacer tonterías, lo regañó mientras lo apartaba un poco. Sin soltar el abrazo él solo sonrió. Estoy bien, no te preocupes. Todos en la sala rodaron los ojos, pero seguían sonriendo. Ese era el Perky que conocían y les alegraba que se portara así. Claro que me preocupo, eres mi amigo. Frunció el ceño y le pegó en el hombro. Ahora dejaré que los demás te golpeen, sonrió ella. ¡Ey! Se quejó él mientras los demás se acercaron. Unos lo abrazaron, otros le resolvieron el cabello con cariño y también había algunos como Talia, Nico y los de la misión futura que lo golpearon o electrocutaron un poco. Ella y que recién se recupera, se quejó Apolo por el maltrato aunque sonreía. Ahora sí, al capítulo un dios nos invita a hamburguesas. Los dioses se miraron unos a otros. ¿Quién le invitaría a hamburguesas? Hamburguesas, corearon los chicos de la sala y las cazadoras junto con algunas chicas rodaron los ojos pensando los hombres solo piensan con el estómago. Después del capítulo sería bueno comer de esas, sonreía Will mientras acomodaba su cabeza en el hombro de Nico y este solo pensaba en las hamburguesas así que no hizo nada por sacarlo de ahí. Rachel veía con interés las acciones de Will y sonreía. Las hamburguesas no son buenas para la salud, exclamaron Demeter, Perséfone, Ariadna, Hestia y Afrodita y sus hijos asentían a sus palabras mientras otros negaban con la cabeza. Las hamburguesas son de lo mejor, chasqueó la lengua Ares y su madre lo fulminó con la mirada. Ella tampoco aprobaba la comida grasienta, mientras que el trío de la misión lo veía de soslayo, pues él les invitó las hamburguesas. Dejen de pensar en la comida, demandó Artemisa tensando el arco con dos flechas hacia Hermes y Apolo que se habían unido a los chicos que pedían hamburguesa. Más importante es quien interfiere en la misión. Espeto y las diosas le dieron la razón y Apolo sonrió y volvió a la lectura. La tarde siguiente, el 14 de junio, 7 días antes del solsticio, nuestro tren llegó a Denver. Aún tienen bastante tiempo, dijo Michael, un centurión de la primera cohorte, y los de la misión se miraron si supieran que casi no lo logran. Perky se levantó de la camilla y se sentó junto con Annabeth que estaba con Grover y Talia para escuchar la lectura bajo la atenta mirada de su padre, hermanos y Apolo. No habíamos comido desde la noche anterior en el coche-restaurante, en algún lugar de Kansas. Y no nos duchábamos desde la colina mestiza. Desde luego tenía que notarse, pensé. Obvio se iba a notar, las duchas son importantes, puso una cara de asco Afrodita y Peter rodó los ojos. Más importante es que ellos debían tener hambre. A veces no la comprendo, suspiró con cansancio. Sabía que su madre era mucho más que lo que mostraba pero no se explicaba por qué se portaba así y su novio y mejor amigo le dieron la razón. Intentaremos contactar con Quirón, dijo Annabeth. Quiero hablarle de tu charla con el espíritu del río. Quirón frunció el ceño. Él no recordaba que durante esa misión contactaran con él y prestó atención. Quería saber por qué no lo hicieron. No podemos usar el teléfono, ¿verdad? No, dijeron todos los mestizos presentes en la sala y los héroes del pasado se preguntaban qué era un teléfono. Pero no creo que ella haya estado hablando de eso, frunció el ceño Aquiles y los griegos asintieron. Los romanos los quedaron viendo, no entendían de qué hablaban excepto Reina, ella se daba una idea de lo que hablaban. No estoy hablando de teléfonos. ¿Entonces de qué? Preguntaron los romanos excepto por Reina, Jason, Azel y Frank mientras los griegos sonreían. Ya se enterarán, les sonrió Perky con misterio aunque él también se había enterado hace poco y ellos asintieron. Si el chico decía que se enterarían entonces así sería. Caminamos sin rumbo por el centro durante una media hora, aunque no estaba seguro de lo que Annabeth iba buscando. El aire era seco y caluroso, y nos parecía raro tras la humedad de San Luis. No nos parecía tan raro a nosotros, dijo Annabeth mirando a Perky y él la miró al si le había parecido raro. Es que mis hijos se sienten mejor en la humedad que en los lugares secos, explicó el dios de los mares mientras cierto augur seguía mirando a todos molestos desde su jaula, la cual ahora estaba programada para que solo pueda escuchar la lectura pero que no pueda opinar nada.
Donde quiera que miráramos, nos rodeaban las montañas rocosas, como si fueran un tsunami gigantesco a punto de estrellarse contra la ciudad. Se nota que es tu hijo Poseidón, todo lo relaciona con mar y desastres que solo tú puedes provocar, reía entre dientes Hades y Poseidón le veía mal mientras los demás asentían a sus palabras y Perky solo sonreía como disculpa. Al final encontramos un lavacoches con mangueras vacío. ¿Lavacoches con mangueras? Preguntó Leo viéndole extrañado, ¿por qué no mejor ir a uno mecánico? Sería más conveniente, sus hermanos y padre asintieron a sus palabras. Uno donde los autos entren solos, comenzó Nisa sacando su libreta igual que sus demás hermanos. Y solo apretes un botón, siguió Ale y todos sus hermanos asentían. Y que también lo sé que hile de aroma, apuntaba Jaque y así siguieron sus demás hermanos tanto griegos como romanos mientras el dios de los herreros les veía con orgullo haciendo sus propias anotaciones y los demás solo rodaron los ojos, estos ya se habían perdido en su mundo. Nos metimos en la cabina más alejada de la calle, con los ojos bien abiertos por si aparecían coches de policía. Éramos 3 adolescentes rondando en un lavacoches sin coche. Cualquier policía que se ganara sus donuts se imaginaría que no tramábamos nada bueno. Me encanta este chico, reía Hermes igual que sus hijos mientras el chico se sonrojaba. Solo los buenos policías se ganan sus donuts, asentía Travis. Los malos las roban, continuó Connor. Conclusión, igual todos tienen donuts, reía Gris y Clarice negaba con la cabeza mientras Ares le veía con el ceño fruncido. No estaba mal el chico, seguro siendo el hijo de Hermes al menos tendría agallas, le iba a dar una oportunidad. A Blackjack le encantan los donuts, murmuró Thalia recordando al Pegaso de Perky. ¿Quién es Blackjack? Le susurró Perky a Annabeth y esta negó con la cabeza y se encogió de hombros, pero a los dos les daba la impresión de que le conocían. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Pregunté mientras Grover agarraba una manguera. Ahora verán a lo que se refería Annabeth, dijo Azel a los romanos y estos prestaron más atención. Ella sonrió, al menos ahora la escuchaban, no como en el campamento Júpiter, y su padre miró con interés la actitud de los romanos hacia su hija, parecía que no la trataban mal, eso le alegraba. Son 75 centavos, murmuró. A mí solo me quedan $2/4. Annabeth. A mí no me mires, contestó. El coche restaurante me ha desplumado. Estoy segura que me estafaron, frunció el ceño indignada, ese sándwich ni siquiera estaba tan bueno para ese precio, y sus amigos reían. Lo sé, te entiendo, le dio la razón Perky sonriendo igual que Grover, el mío tampoco estaba bueno y pagamos mucho por ellos, asintió y ella se alegró que él le apoyará. Rebusqué el poco cambio que me quedaba y le pasé a Grover $1/4, lo que me dejó 2 monedas de 5 centavos y un dracma de medusa. El dracma no me duró demasiado, sonrió de lado pensando en dónde acabó y con quién lo gastaron, y luego miró su mano y suspiró mientras Annabeth lo vio y golpeó su hombro. ¡Ey! Se quejó sobándose. ¿Era necesario el mensaje? Frunció el ceño y él asintió. Volvieron a prestar atención a la lectura, ignorando que todos los habían visto, y sonreían con algo de tristeza, extrañaban a sus partes mayores y sus tontas peleas. Fenomenal, dijo Grover. Podríamos hacerlo con un spray, claro, pero la conexión no es tan buena, y me canso de apretar. ¿De qué estás hablando? Sí, ¿de qué hablan?, dijeron algunos romanos y vieron a los griegos que sonreían socarronamente ante su ignorancia. Ya les dijimos que pronto lo sabrán, sonreía Frank, que en su momento se sorprendió con los mensajes Iris y esperaba ver la reacción de los demás, mientras Reina también recordó aquello y se sonrojó. Metió las monedas y puso el selector en la posición lluvia fina. ¿Mensajería y mensajería instantánea? Los romanos se preguntaban lo mismo mientras años griegos reían un poco de sus caras, igual que los romanos que sí sabían de lo que hablaban. Mensajería Iris, corrigió Annabeth. ¿Mensajería Iris? Preguntaron los que no sabían y los que sí asintieron. ¿Estamos hablando de Iris la diosa?, preguntó Julie, una hija de Mercurio, y los griegos asintieron mientras los hijos de la diosa sonrieron. La diosa del arco iris, Iris, transporta los mensajes para los dioses. Si sabes cómo pedírselo, y no está muy ocupada, también lo hace para los mestizos. Eso suena genial, dijeron los romanos, y Azel con Frank intercambiaron una mirada sobre la información que había dado Annabeth. Si supieran, susurró Azel recordando el encuentro con la diosa en su misión, y Frank asintió mientras cierta pretora también recordaba el uso de esa mensajería. Ojalá dieran una alerta antes de dar el mensaje, susurró recordando que la agarraron desprevenida mientras se daba un baño. ¿Invocas a la diosa con una manguera?
Más bien con un arco iris, dijo Butch sonriendo por el trabajo de su madre. Él amaba eso. Grover apuntó el pitorro al aire y el agua salió en una fina lluvia blanca, a menos que conozcas una manera más fácil de hacer un arco iris. Tal vez con un cristal, dijo Malcolm, la luz puede pasar a través de este y se formaría un arco iris, explicó él al ver la cara de desconcierto de algunos. En ese momento no teníamos cristales, así que la llovizna de la manguera era más útil, asintió Annabeth y su hermano sonrió. Y vaya que sí, la luz de la tarde se filtró entre el agua y se descompuso en colores. Eso es hermoso, sonrió con dulzura un legado de Aquilón y muchos le dieron la razón, en especial las hijas de Afrodita y Venus, que les encantaban las cosas hermosas, hasta Piper les dio la razón. Annabeth me tendió una palma. El dracma, por favor. Se lo di. Levantó la moneda por encima de su cabeza. Oh, diosa, acepta nuestra ofrenda. Lanzó el dracma dentro del arco iris, que desapareció con un destello dorado. Colina mestiza, pidió Annabeth. Y eso fue lo que me duró el dracma, se rió Perky mientras Annabeth golpeaba su brazo. Solo era un dracma llorón, se quejó ella también riendo y Grover negaba con la cabeza. Le alegraba que su amigo ya esté bien. Por un instante, no ocurrió nada. Después tuve ante mí la niebla sobre los campos de fresas, y el canal de Long Island aún en la distancia. Wow, eso sí que es buena mensajería, sonreía Mikel hijo de Venus y muchos asintieron. Se escucha mejor que Skipe, dijo Tyler hijo de Marte y muchos asintieron mientras los dioses se preguntaban qué era Skipe igual que Azael y Stan miró a su novio interrogante. Es algo así como los mensajes iris pero desde una cámara, aunque los mensajes iris son mejores, le sonrió. Ella asintió y sin que se dieran cuenta Nico también lo hacía. Él sí sabía lo de Skipe, se lo había explicado Perky pero le agradaba que Frank se lo explique a su hermana y Will sonreía más que nunca por ver al hijo de Hades feliz desde que despertó Perky. Era como si estuviéramos en el porche de la casa grande. De pie, dándonos la espalda, había un tipo de pelo rubio apoyado en la barandilla, vestido con pantalones cortos y camiseta naranja. Muchos suspiraron, se imaginaban de quién se trataba y Chris se removió incómodo en su asiento recordando esos tiempos en el campamento. Clarice lo notó y apretó su mano para que supiera que estaba ahí con él. Eso lo tranquilizó y sonrió. Ella era por mucho una persona muy fuerte. No sabía cómo es que había terminado estando con ella, pero lo agradecía, pues ella lo mantuvo aquí y si no fuera por ella seguro él habría muerto. Se arrimó a ella y ahí se quedó. Tenía una espada de bronce en la mano y parecía estar mirando fijamente algo en el prado. Seguro admirando su trabajo, masculló por lo bajo Talia y Annabeth se la quedó mirando y bajó la mirada para las dos. Luke había sido alguien muy importante y que les traicionara les dolía mucho. La rubia miró la mano de su amigo que seguía vendada. Luke estaba haciendo las cosas mal e iba a acabar mal. Esperaba que con este viaje de verdad puedan hacer algo por él. Luke. Lo llamé. Se volvió, sorprendido. Habría jurado que estaba a 1 metro delante de mí a través de una pantalla de niebla, salvo que solo podía verle la parte del cuerpo que cubría el arco iris. Esos mensajes sí que son lo máximo, sonreía Leo. Ahora estaba más tranquilo y con menos culpa. Perky había despertado, eso le aliviaba y esperaba que pronto trajeran a la Annabeth y al Perky de su tiempo. Eso le quitaría un gran peso de su espalda. Hasta entonces intentaría hacerlo de siempre, reír y sonreír para no preocupar a nadie. Perky. Su rostro marcado se ensanchó en una sonrisa. ¿Y esa es Annabeth? Alabados sean los dioses. Chicos, ¿estáis bien? Claro que estaban bien, pero no gracias a él, farfulló por lo bajo Talia, que nadie le quitaba de la cabeza que él había dado aviso a Medusa y a más monstruos para que atrapen a los de la misión, y eso le molestaba y Annabeth solo la veía. Ella también estaba molesta con Luke, pero aún así lo quería. ¿Pasa algo, chica lista? Le susurró el azabache. Ella negó con la cabeza, pero tomó su mano y la de Talia. Aún no procesaba lo de Luke y eso le tenía mal, pero ver a Perky despierto y a Talia, que ya no era un árbol, le daba alientos para seguir ahí, así que le sonrió al pelinegro para tranquilizarlo y él hizo lo mismo. Los de la sala estaban felices de que él haya despertado. Eso disipó toda la tensión que había en ambos campamentos, pero aún había que instaurar castigos tanto para el dios atacante como para el augur que le soltó y la diosa que tramó todo, pues como dijeron las Moiras, ella tendría su propio castigo al saber a dónde mandó a su hija solo por su locura. Los dioses estaban más tranquilos y Hestia feliz de que todo esté mejor, pues la llama volvía a estar refulgente en la hoguera, mientras Ares seguía vigilando a su hija y algo aburrido de que no haya acción y molesto de perderse la pelea del chico con Hércules. Estamos, bueno, sí, bien, balbuceó Annabeth. Se alisaba la camiseta sucia y se peinaba para apartarse el pelo de la cara.
Pensábamos que Quirón, bueno, todos en la sala le enviaban miradas de incredulidad a la chica que se sonrojó, no quería que pensaba que era una niña que no podía valerse por sí misma, se defendió y el resto puso cara a Hasi. ¿Qué más? Es verdad, no te rías, Perky, golpeó su brazo pues él estaba riendo y otros empezaron a hacer lo mismo, incluso Talia, tú también. Vio mal a su amiga que prácticamente se ahogaba de la risa. ¿Ya estás lista, Annabeth?, comenzó Perky dejando de reír y todos se detuvieron y la chica lo vio expectante. ¿Ya puedes competir contra las fresas del campamento y ganar? Todos estallaron en carcajadas mientras Annabeth golpeaba el brazo de su amigo. Al menos ya no estás triste, pensaba el chico, aunque los golpes sí que le estaban doliendo pero no le importaba mientras estuviera feliz. Está abajo en las cabañas. La sonrisa de Luke desapareció. Estamos teniendo algunos problemas con los campistas. Quirón frunció el ceño, recordaba esas peleas y ahora tenía las sospechas de quien incitó a los campistas a ellas. Escuchad, ¿va todo bien? ¿Le ha pasado algo a Grover? Estoy aquí, gritó Grover. Apartó el pitorro y entró en el campo de visión de Luke. ¿Qué clase de problemas? Que no va a estar preocupado por Grover si los ha mandado con Medusa, suspiró Talia. Ella quiso mucho a Luke y pensar en todo lo malo que hizo le lastimaba porque sobre todo le hizo daño a Annabeth. Eso no se lo iba a perdonar por muy dominado de Cronos que haya estado, él no debió tocar a la que era como su hermana. Vio a la rubia que seguía golpeando a Perky pero ahora con una sonrisa en los labios y agradecía que haya aparecido ese chico en su vida. En aquel momento un enorme Lincoln Continental se metió en el lavacoches con la radio emitiendo hip hop a tope. Cuando el coche entró en la cabina de al lado, el bajo vibró tanto que hizo temblar el suelo. Soy el dios de la música, comentó Apolo, pero eso de oírla a todo volumen no es bueno para cuando uno intenta llamar. Hizo una mueca igual que muchos de los presentes. Es que eso era molesto pues uno intentaba hablar pero no dejaban. Quirón tenía que, ¿qué es ese ruido?, preguntó Luke. Yo me encargo, exclamó Annabeth, aparentemente aliviada por tener una excusa para apartarse de en medio. Venga, Grover. Annabeth de Mandona desde los 12, dijo Nico con voz de locutor mientras los demás reían, en especial cierto hijo de Apolo que seguía muy apegado al hijo de Hades y cierta pelirroja los veía con interés igual que cierta diosa. Yo no soy Mandona, se defendió dejando de golpear a Perky por fin y miró mal a Nico que solo sonrió y ella resopló mientras el ojiverde se sobaba el brazo y los hermanos de este veían con interés la relación de los dos. La chica se estaba portando mejor aunque sí era Mandona pero veían que a su hermano no le molestaba eso, así que estaba bien. En cambio Perseo veía a su hermana, aún tenía una charla pendiente con ella pero con tantas cosas no había podido. ¿Qué?, dijo Grover. Pero, dale a Perky la manguera y ven, le ordenó. Ahí está, y después dice que no es Mandona, reía entre dientes Piper y Annabeth solo resopló y tiró la cabeza contra el sofá. A mí no me importa que seas Mandona, le susurró el azabache y ella lo vio mal, pero se calmó con verlo sonreír. Algo le decía que apreciara esos momentos porque algo iba a pasar y no le iba a gustar, así que le devolvió el gesto. Grover murmuró algo sobre que las chicas eran más difíciles de entender que el oráculo de Delfos, después me entregó la manguera y siguió a Annabeth. ¿Así que más difíciles de entender que el oráculo de Delfos?, preguntó la teniente de Artemisa y muchas chicas miraron al sátiro esperando una respuesta, en especial las cazadoras. ¿Y si contamos que el oráculo soy yo?, se señaló Rachel, una chica. ¿Qué significa Grover? Arqueó una ceja divertida y el sátiro se sonrojó y estaba odiando el buen oído de su amigo. Y ustedes le dan la razón, frunció el ceño Reina, que vio a varios asentir ante la frase y estos le vieron con miedo, en especial los romanos, y le rogaron a Apolo que los salve, continuando con la lectura, y así lo hizo. Ajusté el pitorro para mantener el arco iris y seguir viendo a Luke. Quirón ha tenido que detener una pelea. Me aulló Luke por encima de la música. Las cosas están muy tensas aquí, Perky. Y vaya que lo estaban, él las puso así, susurró Driss, solo Clarice le oyó y se arrimó a él apoyándolo y él se lo agradeció dándole un beso en la mejilla que no pasó desapercibido por el dios de la guerra. Algo pasaba ahí pues el chico se veía preocupado. Se ha corrido la voz de la disputa entre Zeus y Poseidón. Aún no sabemos cómo, probablemente el mismo desgraciado que invocó al perro del infierno. Ahora los campistas están empezando a tomar partido. Ay, pero qué buen actor resultó ser, masculló por lo bajo Travis y Katie lo abrazó. Sabía que el tema de Luke les afectaba bastante.
Si mira que llamarse a sí mismo desgraciado, qué actorazo, siguió Connor apretando los puños por culpa de Luke. Pasaron por muchas cosas. Miranda le abrazó tratando de calmarlo y estos gestos no pasaron desapercibidos para el dios de los ladrones ni los demás dioses. El padre de los chicos se preocupó y vio al resto. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué hizo? Esperaba que nada muy malo. Se están organizando otra vez como en la guerra de Troya. Afrodita, Ares y Apolo apoyan a Poseidón, más o menos. Atenea está con Zeus. Claro, siempre apoyando a Poseidón, frunció el ceño el rey de los dioses viendo mal a sus dos hijos. ¿Y qué querías? Con la forma que nos has tratado no esperes que estemos de tu lado. Giró el rostro ofendido. Apolo su padre lo había castigado muchas veces exponiéndolo al peligro y no le importó que quisieran violar a su madre. Leto, el rey de los cielos lo vio con el ceño fruncido, mientras Artemisa veía furiosa a su padre recordando también estos hechos y que no hizo nada cuando fue atacada. Era natural que ellos apoyaran a su tío. Él era el único que siempre los había defendido y apoyado a diferencia de su padre. Ares ni se inmutaba pero por dentro la ira lo carcomía recordando cuando Zeus le dijo que si seguía siendo un dios era solo porque era su hijo y de Hera, que cuando estuvo atrapado en aquella vasija ni se preocupó por él. Tuvieron que ir sus hermanos por orden de su tío a rescatarlo. Él no demostraba que le importaran sus hijos. Zeus por dentro estaba incómodo, comenzaba a notar todos los errores que había cometido y estaba cometiendo. Vio a sus hijos, ninguno aparte de Atenea parecía tenerle aprecio, pero ¿qué podía hacer? Él era el rey, él debía dar ejemplo y seguir las leyes de no meterse en sus vidas por mucho que fueran dioses. Suspiró, vio a sus nuevos hijos que iban por el mismo camino que los anteriores. Debía hacer algo. Me estremecí al pensar que la cabaña de Clarice se pusiera del lado de mi padre. Para nada. No eres el único, Prissy. Clarice vio mal al chico este, solo le sonrió mientras los demás evitaban su mirada. La hija de Ares daba miedo, mientras su novio solo sonreía. Él amaba cuando estaba enojada, por eso sus hermanos decían que a él no se le quitó la locura del todo. En la cabina contigua oía a Annabeth discutir con un tipo, después el volumen de la música descendió drásticamente. ¿Qué hiciste, Annabeth? Preguntó Jason divertido. Ella solo sonrió inocente. Nada, solo le pedí amablemente que le bajara a la música, sonreía ella mientras Grover se soltó a reír. Claro, muy amable, amenazándolo con destruir su auto si no le bajaba a la música. Reía Grover y los demás hicieron lo mismo, mientras la chica se sonrojaba y se encogía de hombros. ¿Y en qué situación estás? Me preguntó Luke. Quirón sentirá no haber podido hablar contigo. Claro que lo siento, recién me vengo a enterar, frunció el ceño el entrenador de héroes. Los demás se lo quedaron viendo y los que conocían la historia de Luke solo suspiraron. Era obvio que no le iba a contar a Quirón sobre la llamada, le convenía solo él saber cómo iba la misión y no ayudarlos. Se lo conté todo, incluidos mis sueños. Me sentí tan bien al verlo, al tener la impresión de que regresaba al campamento aunque fuera por unos minutos, que no me di cuenta de cuánto tiempo llevaba hablando, hasta que sonó el pitido de la manguera y advertí que solo me quedaba un minuto antes de que se cortara el agua. No debió contarle todo, dijeron los estoyos. Sus ánimos estaban por el suelo. Las hijas de Demeter trataban de reconfortarlos. Así que si hablaron mucho, sonrió con pena Annabeth sabiendo que futuro le deparaba a Luke. Ya no estaba molesta. Ahora se sentía triste por él y el camino que eligió. Perky apretó su mano en señal de apoyo y ella le sonrió y luego vio a Talia, quien parecía perdida en recuerdos. Jason se acercó a ellos y abrazó a su hermana. Leer sobre Luke no estaba siendo fácil para ninguno de los que le conocieron. El dios de los ladrones suspiró. Se estaba temiendo el camino que estaba eligiendo su hijo y veía los rostros de sus demás hijos. Esperaba que ellos no tomaran ese camino mientras preguntas surgían en su cabeza. ¿Por qué su hijo estaba amargado? ¿Por qué tomaría un mal camino? Esperaba poder saberlo y remediarlo. Ojalá estuviera ahí, dijo Luke. Me temo que no podemos ayudarte demasiado desde aquí, pero escucha, tiene que ser Hades el que robó el rayo maestro. Estaba en el Olimpo en el solsticio de invierno. Yo acompañaba una excursión y lo vimos. Claro, tenía que convencerlos de que él lo hizo, suspiró Xris, no le convenía que ellos pensaran otra cosa. Clarice le dio un golpe en la cabeza. O te callas, o te golpeo más duro, masculló ella viéndolo enojada y él sonrió. Esa era su Clarice, así le demostraba a ella su preocupación y no le dejaba caer en depresión. La tomó de la barbilla y la besó en los labios. Ares los vio más que molestos, pero Afrodita y Hermes no le dejaron hacer nada, pues uno le vio furibundo y la otro lo estaba amenazando con su zapato y mentalmente le decía que no haría nada divertido si llegaba a interrumpir o alejar a sus parejitas. Pero Quirón dijo que los dioses no pueden tocar los objetos mágicos de los demás directamente.
Es verdad, dijeron los dioses asintiendo. Esa era una ley muy conocida por todos los semidioses, la primera que aprendían al enterarse de los dioses. Eso es cierto, convino Luke, y parecía agobiado. Vaya que lo estaba. No le estaba siendo fácil convencer a Perky de seguir con esa misión, susurró y Nico apretó su mano igual que Rachel. El rubio sonrió, sabía que tenía el apoyo de ambos, eso le alegró y vio hacia sus hermanos, quienes le sonrieron en señal de apoyo, pues él fue uno de los que tuvo que soportar la guerra, él tuvo que dejar de ser niño para asumir el liderazgo de su cabaña en plena batalla igual que lo hicieron muchos, todo gracias en parte a Luke. Aún así, Hades tiene el yelmo de oscuridad. Si no, ¿cómo es posible entrar en la sala del trono y robar el rayo maestro? Hay que ser invisible. Esperen, ¿le está echando la culpa a mi hija? Preguntó incrédula Atenea y fulminó a Hermes con la mirada. ¿Cómo puede tu hijo estar culpando a la mía? Annabeth estaba en shock. Luke, su mejor amigo quien cuidó de ella, la estaba culpando. ¿Estaba intentando que Perky desconfíe de ella tal vez? Ella vio a Perky. Tranquila, él no quiso hacer eso, le sonrió tratando de calmarla, lo que funcionó, pero él sabía que él se había intentado inculparla, que lo había tratado de convencer, que Annabeth no era de fiar. Suspiró, esta lectura era difícil para todos pues estaba removiendo sentimientos. Ambos nos quedamos callados, hasta que Luke pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. Un momento, protestó. No estoy diciendo que haya sido Annabeth. La conozco desde siempre. Ella jamás, quiero decir que es como una hermana pequeña para mí. ¿Ves? Ya se corrigió, sonrió Perky y ella se tranquilizó del todo, aunque Talia vio a Perky y pudo intuir como él, que en verdad Luke sí le había querido culpar y apretó la mano de Jason al cual le dolió, pero no dijo nada. Había estado lejos de su hermana tantos años y ahora que lo necesitaba no la iba a dejar más. Me pregunté si a Annabeth le gustaría esa descripción. Si me gusta, gracias, respondió ella a la pregunta no formulada. Sus amigos le sonrieron pues sabían que desde la llegada de Perky a ella no le molestó más que él le viera como una hermana pequeña. En la cabina contigua la música cesó por completo. Un hombre gritó horrorizado, se oyeron cerrarse las portezuelas del coche y el Lincoln salió del lavacoches a toda velocidad. No hizo caso a la advertencia anterior y Annabeth le atacó con la daga, reía Grover a más no poder y ella se encogió de hombros mientras los demás también rieron. Será mejor que vayas a ver qué ha sido eso, dijo Luke. Oye, ¿estás usando las zapatillas voladoras? Me sentiré mejor si sé que te sirven de algo. Vaya que sirvieron, masculló el azabache. Más de uno se lo quedó mirando por la mueca que hizo y la expresión en su rostro al hablar, eso preocupó al dios de los ladrones y vio que Grover, que estaba algo pálido a la mención de las zapatillas, esperaba que no fuera nada muy grave. Oh, sí, claro. Mentí con desfachatez. Me han venido muy bien. ¿En serio? Sonrió. ¿Te van bien? ¿Se creyó la mentira? Vio incrédula Julia, hija de Mercurio, al libro. No es fácil engañar a mis hijos y a los de Apolo, explicó el dios de los ladrones y vio hacia dónde estaban los de aquella misión. Si lograste engañarlo debes verlo como un logro. No lo creo, susurró Perky acomodándose mientras le sonreía al dios. Se le hacía difícil mirarle sin recordar lo que le hizo Luke antes de que llegaran ahí. Vaya decepción se iba a llevar. El agua se terminó. La lluvia fina empezó a evaporarse. Bueno, cuidaos ahí en Denver. Gritó Luke, y su voz fue amortiguándose. Y dile a Grover que esta vez irá mejor. Que nadie se convertirá en pino. Sí. Zeus miró mal al sátiro que esquivó su mirada y Talia vio mal a su padre por intimidar a su amigo. Él no tuvo la culpa, defendió ella viendo fijamente a su padre. Lo decidí yo, zanjó el tema. Su padre desvió la mirada, no quería problemas con su nueva hija y sonrió imperceptiblemente. La muchacha empezaba a ser de su agrado pues su esposo estaba mostrando interés por su familia. Pero la lluvia había desaparecido y la imagen de Luke se desvaneció por completo. Estaba solo en una cabina mojada y vacía de un lavacoches. Ese suena al escenario perfecto para un videoclip, sonreía Austin y los demás rodaron los ojos, él siempre pensando en la música y cosas relacionadas con eso, pero al menos con su comentario muchos se distrajeron pensando en otra cosa y no en la aparición de Luke en la lectura. Annabeth y Grover aparecieron por la esquina, riendo, pero se detuvieron al verme la cara. La sonrisa de Annabeth desapareció. Te veías preocupado, dijo Annabeth recordando la cara que había puesto Perky en ese instante y Grover asintió. ¿Qué ha pasado, Perky? ¿Qué te ha dicho Luke? No demasiado, mentí. Sentía el estómago tan vacío como la enorme cabaña 3. Bueno, vamos a buscar algo de cenar.
Y vaya que sí había dicho demasiado, frunció el ceño Annabeth, pero fue mejor que no me dijeras nada, sonrió porque seguro en ese momento si le hubiera dolido que Luke casi le echara la culpa del robo. Unos minutos más tarde estábamos sentados en el reservado de un comedor de cromo brillante, rodeados por un montón de familias que zampaban hamburguesas y bebían refrescos. Pero no tenían dinero, dijo Aquiles frunciendo el ceño. ¿Cómo van a conseguir comida si no lo tienen? Perseo vio a su tocayo y a los que estaban con él que también veían interrogantes. Recuerden el título, dijo Belerodonte, ¿un dios les va a invitar a hamburguesas? La pregunta es ¿qué dios? Teseo vio a los olímpicos y ellos entre sí, se suponía que iba contra las leyes, intervenir directamente en la misión de los semidioses, así que Apolo decidió seguir leyendo para quitarse la intriga. Al final vino la camarera. Arqueó una ceja con aire escéptico e inquirió. ¿Y bien? Bueno, queríamos pedir la cena, dije, ¿tenéis dinero para pagar, niños? Con la pinta que traíamos era muy notorio que no, reía Grover recordando ese momento y los otros de la misión rieron con él, los demás sonrieron, era natural que no trajeran buena pinta si habían pasado por mucho. El labio inferior de Grover tembló. Me preocupaba que empezara a balar, o peor aún, a comerse el linóleo. Grover en la sala se sonroja pues estaban riendo de lo dicho en el libro, en especial quienes le conocían sabían que él sí era capaz de comerse el linóleo y cualquier cosa que estuviera enfrente que no fuera carne cuando estaba nervioso. Annabeth parecía a punto de fenecer de hambre. Eso no te lo voy a negar, así me sentía, hizo una mueca recordando esos días, sí que habían padecido todo por el estúpido rayo. Intentaba pergeñar una historia tristísima para la camarera cuando un rugido sacudió el edificio. Una motocicleta del tamaño de un elefante pequeño acababa de parar junto al bordillo. Los dioses se miraron unos a otro, era evidente que el de la moto tenía que ser el dios del que hablaban, pero no muchos usaban moto. Apolo prefería los autos, así que estaba descartado. Su hermana por otro lado sí le gustaban las motos. Hefestos sabía armar motos pero no solía manejarlas, así que estaba descartado, igual que Afrodita pues decía que las motos la despeinaban, pero en cambio su amante sí tenía moto. Mientras que Leo y Azel intercambiaron una mirada, ellos conocían a cierta diosa que también conducía una moto. Sigue leyendo, Apolo, que hay que saber quién se metió en esta misión, ordenó. Era mirando a su hijo, estaba casi segura que era él, después de todo era su hijo, lo conocía bien y lo que conducía, ella podía lucir como la peor madre del mundo, pero sin que lo notaran ella cuidaba de sus hijos, como cuando le pidió a Zeus poder sacar a Ares de una batalla. Con Hefestos había sido mala, lo sabía, pero todos estos años había intentado reparar su error y aún no se rendía con ello. Todas las conversaciones se interrumpieron. El faro de la motocicleta era rojo. El depósito de gasolina tenía llamas pintadas y a los lados llevaba fundas para escopetas, con escopetas incluidas. El asiento era de cuero, pero un cuero que parecía piel humana. «Esa es tu moto, Ares», comentó Hefestos viendo a su hermano. Este se encogió de hombros. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Afrodita mientras veía su maquillaje en un espejo y lo retocaba. «He arreglado demasiadas veces su moto como para no saber cómo luce», se encogió de hombros igual que su hermano y volvió a su trabajo. Afrodita sonrió, eran muy pocas veces las que conseguía que él despegara su vista de su trabajo, pero desde que empezó la lectura él prestaba más atención y eso le alegraba. Ares solo le veía celoso, él amaba a Afrodita, pero sabía que esta era la esposa de su hermano y que no podía hacer nada cuando ella decidía ponerle atención a él. El tipo de la motocicleta habría conseguido que un luchador profesional llamase a gritos a su mamá. «Es que bien puedo hacerlo», sonreía Socarrón, el dios de la guerra, y a más de uno le dio un escalofrío, en especial porque sus hijos sonreían con él excepto Frank. «¿Cuánto crees que cobre un psicólogo?», le preguntó en voz baja a Azel. Ella le vio confundida pero luego entendió que era por su padre y hermanos y luego vio a Nico y a su propio padre que también sonreían tétricamente y vio a su novio. «No lo sé, pero espero que hagan rebajas si van muchos clientes», contestó por último ella y los dos se echaron a reír mientras los demás les vieron interrogantes pero no dijeron nada y Apolo continuó. Iba vestido con una camiseta de tirantes roja, tejanos negros y un guardapolvo de cuero negro, y llevaba un cuchillo de caza sujeto al muslo. «No hay duda, es Ares». Hera se acomodó en su trono, quería saber qué hacía su hijo en medio de esa misión, no le gustaba que estuviera ahí, siempre con ese estúpido cuchillo como si fuera parte de ti. El dios de la guerra puso los ojos en blanco a lo dicho por la reina, aunque le alegraba que él llevara ese cuchillo, pues se lo había hecho Hefestos, sabía que a pesar de todos ellos se llevaban.
Tras sus gafas rojas tenía la cara más cruel y brutal que he visto en mi vida. Guapo, súper guapo, sonreía Afrodita como niña traviesa dejando de lado su espejo para mirar al dios de la guerra que le devolvió la sonrisa, pero no se percataron de la sonrisa de Hefestos. Él siempre les ponía atención aunque no lo notaran. Supongo, pero de aspecto implacable. El pelo, cortísimo y negro brillante, y las mejillas surcadas de cicatrices, sin duda fruto de muchas peleas. Lo raro era que su cara me sonaba. Claro que te sonaba, Prissy, farfulló Clarice viendo a Perky. La viste en mis hermanos y en mí, señaló a su hermanos y a ella. El chico solo sonrió, pues claro que había recordado de dónde le sonaba la cara y la actitud. Al entrar en el restaurante produjo una corriente de aire cálido y seco. Los comensales se levantaron como hipnotizados, pero el motorista hizo un gesto con la mano y todos volvieron a sentarse. Es el efecto que causó en los mortales, sonreía con crueldad el dios de la guerra y su madre rodó los ojos a su hijo. Le encantaba alardear y luego vio a su marido, que podía pedir si era hijo del rey del drama, y suspiró con resignación. Regresaron a sus conversaciones. La camarera parpadeó, como si alguien acabara de apretarle el botón de rebobinado. ¿Tenéis dinero para pagar, niños? Volvió a preguntarnos. Me encanta tener el poder sobre ellos, sonreía más y más el dios de la guerra. El capítulo no tenía acción aún, pero estaba complacido con su aparición y descripción, igual que sus hijos romanos, pero los griegos tenían una mueca, en especial Clarice, que apretaba los puños recordando lo que seguro pasaría en unos cuantos capítulos. Ponlo en mi cuenta, respondió el motorista. Se metió en el reservado, que era demasiado pequeño para él, y acorraló a Annabeth contra la ventana. La mencionada hizo una mueca y se sobó su brazo mirando mal al dios, pues sí que la había incomodado, pero el dios no le estaba prestando atención, ya que estaba más interesado en saber por qué se entrometería en la misión del chico de su tío, y el dios de los mares parecía querer saber lo mismo, pues se había mantenido callado solo para que siga la lectura. Levantó la vista hacia la camarera, la miró a los ojos y dijo: ¿Aún sigues aquí? Esos modales, Ares, regañaron Hera y Hestia al dios, y este hizo un esfuerzo descomunal por no rodar los ojos y asentir. No quería a su madre y tía enojadas, eso no era divertido por más que él fuera el dios de la guerra. La muchacha se puso rígida, se volvió como una autómata y regresó a la cocina. Mi simple aura hace que la gente me obedezca como buenos soldados, explicó el dios al ver la cara de desconcierto que tenían hasta sus hijos romanos. Los griegos ya sabían eso, pues habían visto más a su padre que los romanos. El motorista se quedó mirándome. No le veía los ojos tras las gafas rojas, pero empezaron a hervirme malos sentimientos. Ira, rencor, amargura. Quería darle un golpe a una pared, empezar una pelea con alguien. ¿Quién se creía que era aquel tipo? Ares vio con interés al chico. Él no solía causar eso en muchos semidioses, eran muy pocos los que se sentían así en su presencia. Sonrió de verdad que quería verlo pelear o pelear con ese chiquillo de su tío, y ahora que estaba mejor tal vez podría hacerlo. Lo que no notó es que el chico sonreía recordando algo y que su tío le estaba mirando con el ceño fruncido como leyéndole el pensamiento y no le agradaba lo que leía. Me dedicó una sonrisa pérfida. ¿Así que tú eres el crío del viejo Alga, eh? Viejo de Alga, no sobrino. Sonrió calmadamente Poseidón viendo a Ares, que tragó saliva. Sabía que esa sonrisa no traía nada bueno, pues los ojos de su tío estaban como el mar en plena tormenta y a punto de azotar algún puerto. Eso es el futuro, masculló lo más tranquilamente que pudo, acomodándose en su trono como si no le importara ser atacado por el dios. Pero los semidioses, al menos los griegos, sabían que Ares sí que estaba asustado, pues no era bueno molestar a Poseidón, porque él podía parecer calmado, tranquilo y sonreír, pero si se enojaba podía ser el más vengativo de todos los dioses. Debería haberme sorprendido o asustado, pero solo sentí que me hallaba ante mi padrastro Gabe. Quería arrancarle la cabeza a aquel tipejo. Muchos gruñeron a la mención de ese nombre y Perky solo intentaba no pensar en ello y respiraba despacio tratando de guardar la calma mientras sus hermanos fruncían el ceño y su padre apretaba su tridente con furia. Annabeth se preocupó por su amigo igual que Grover y cada uno tomó su mano haciendo que se calmara y les sonriera. ¿Y a ti qué te importa? Annabeth me advirtió con la mirada. Perky, este es. Muchos en la sala soltaron algunas risitas, hasta el dios de la guerra lo hizo. Este chico tiene agallas, alabó el dios riendo debido a que no muchos podían decir eso tan fácilmente, pues por lo general la gente simplemente hacía lo que él pedía, no intentaba agredirlo o insultarlo, y eso le agradaba. El motorista levantó la mano. No pasa nada, dijo. No está mal una pizca de carácter. Siempre y cuando te acuerdes de quién es el jefe. ¿Sabes quién soy, primito?
Pues si le estás dando tantas pistas es obvio que lo va a saber, comentó entre risitas Hermes. Por fin se le estaba pasando lo que leyeron de su hijo. A ver que lo de primo muy buena pista no es, contradijo Apolo, porque nuestra familia es muy amplia, extendió su mano a lo largo y muchos se removieron incómodos. No les gustaba pensar en toda esa familia que tenían de parte divina y Apolo parecía querer nombrarlos a todos, pues abrió la boca y comenzó a contar con los dedos, pero Artemisa le detuvo con una flecha que le dio en el pie. Arti, por favor, que mis pies son muy hermosos para tener heridas. Se sobaba su pie y ella alistaba otra flecha. No me digas, Arti, sigue leyendo o la siguiente te dejará sin hijos, masculló la diosa de la casa tensando el arco y los hombres no pudieron evitar taparse sus partes mientras el dios nervioso de que cumpla la amenaza siguió leyendo. Entonces caí en la cuenta. Tenía la misma risa malvada de algunos críos del campamento mestizo, los de la cabaña 5. Los mencionados junto con su padre comenzaron a reírse tal cual y los romanos hijos de Marte hicieron lo mismo. Más de uno se estremeció y Frank abrazó a Cel. Mejor voy ahorrando para el psiquiátrico, me saldrán caros. Este comentario le arrancó unas risitas a la morena y Hades los vio igual que Perséfone. Abrazó a su esposo. Tal vez debía pensar mejor acerca de los hijos de este. No se veían tan molestos como parecían y vio a Nico. Ese se parecía a su padre cuando tomaba apariencia de chico y sonrió, o como amaba a su esposo y por eso no le agradaba que le engañe. Ella era egoísta, no lo quería compartir ni con mujeres ni con hijos de estas, pero tal vez debía cambiar eso, ya lo vería después. Eres el padre de Clarice, respondí. Ares, el dios de la guerra. Ares sonrió y se quitó las gafas. Donde tendrían que estar los ojos, había solo fuego, cuencas vacías en las que refulgían explosiones nucleares en miniatura. Me encantan las explosiones nucleares, sonreía el dios con destellos detrás de sus gafas. Después se las quitó y todos pudieron verlo descrito en el libro. Los más pequeños se escondieron detrás de los mayores algo asustados mientras otros veían con interés los ojos del dios, en especial sus hijos, que sonreían menos Frank, que tapaba los ojos de Acel para que no vea eso, y Nico sonreía mientras el hijo de Apolo suspiraba. No sabía cómo le podían gustar esas cosas, y después veía al padre de este que también estaba encantado con eso de las explosiones y se daba una idea. Has acertado, pringado. He oído que le has roto la lanza a Clarice, lo estaba pidiendo a gritos. No me mires así, saltó él por la mirada de la chica, yo solo me defendí. Nadie te dijo que me ataques. Se encogió de hombros. Ella gruñó en los brazos de su novio. Probablemente. No intervengo en las batallas de mis críos. Ellos deben librar sus propias batallas, yo no las pelearé por ellos, espetó el dios, y sus hijos asintieron, incluido Frank, pues sabía que eso era lo mejor por mucho que doliera, pues le enseñaba que si caía debía levantarse solo, que nadie más lo haría por él. ¿Sabes? He oído que estabas en la ciudad y tengo una proposición que hacerte. ¿Para qué había sido? Frunció el ceño Apolo mirando el libro y Ares se encogió de hombros. Como quieren que sepa, eso es el futuro, chasqueó la lengua el dios y muchos tuvieron que darle la razón mientras Atenea fruncía el ceño. No era normal que Ares vaya a meterse en misiones de los semidioses y menos si no eran de sus hijos. La camarera regresó con bandejas repletas de comida. Hamburguesas con queso, patatas fritas, aros de cebolla y batidos de chocolate. Las diosas que no aprobaban esa comida fruncieron el ceño y vieron con enojo a Ares por comprarles esa comida y no algo saludable. Entre ellas estaba el amor de él, quien parecía ser la más enojada de todas, y el dios optó por encogerse en su trono mientras Clarice sonreía socarrona y abrazaba más a su novio. No todos los días veías a tu gran padre encogerse de miedo por las mujeres, mientras sus hermanos varones le veían con una mueca. Se suponía que era el majestuoso dios que no tenía miedo a nada y ahora se encogía ante la mirada de las diosas. Ares le entregó unos dragmas. ¿Se puede pagar con dragmas? Se interrumpió Apolo y miró a los demás dioses. Ellos se vieron unos a otros y luego a Zeus, que frunció el ceño como pensando en la respuesta. No lo creo posible, razonó, la niebla no es tan poderosa para hacerlos pasar como dinero mortal, y muchos asintieron mientras veía mal a su hijo. Esa no era la educación que ella le había dado, pero ¿qué le iba a hacer si él siempre hizo lo que quiso desde que nació? Ella miró con nerviosismo las monedas, pero estos no son. Ares sacó su enorme cuchillo y empezó a limpiarse las uñas. ¿Algún problema, chata? Ares, regañaron las diosas al dios de la guerra. Este hizo una mueca y le restó importancia con una mano. Estás castigado, demandó Hera y con un chasquido le quitó las armas que traía encima y le envió una mirada a su hijo de esas que solo las madres podían enviar, y él se cruzó de brazos molesto, pero no dijo nada. Después de todo era su madre, no la mejor, pero lo era.
La camarera se tragó las palabras y se marchó sin rechistar. Eso está muy mal, le dije a Ares. No puedes ir amenazando a la gente con un cuchillo. Bien dicho, exclamaron las diosas viendo mal al dios que solo esquivó sus miradas como niño regañado y los romanos miraban incrédulos la escena, pues él era el gran dios Marte Ultor que ellos veneraban dador de disciplina y orden pero aquí se comportaba como un crío de 5 años mientras Frank solo hacía una mueca que padre le había tocado y Calrice estaba igual no podía creer que alguna vez le tuvo miedo. Ares soltó una risotada y luego dijo, ¿estás de broma? Adoro este país. Es el mejor lugar del mundo desde Esparta. Esparta sí que era una gran ciudad, los ojos del dios brillaban con fuego incandescente a través de las gafas, peleas y guerras por todos lados qué buenos tiempos, sonreía con satisfacción mientras los demás dioses hacían una mueca recordando esa ciudad y todo el caos que hubo ahí. ¿Tú no vas armado, pringado? Pues deberías. Ahí fuera hay un mundo peligroso. No se equivoca en que el mundo es peligroso pero no para que ande armado, comentó Ariadna a su esposo quien asintió él parecía aburrido con la lectura y prefería solo abrazarla a ella y evitar que lo vuelvan a convertir en pez eso no fue agradable, pero de vez en cuando miraba a sus hijos esperaba que se volvieran a sentar juntos para vigilarlos mejor, no sabía cuándo su familia volvería a enloquecer y no quería perderlos aunque tampoco quería que se le notara mucho la preocupación, era un dios y debía cuidar su reputación y luego miró a cierto héroe del pasado y prefirió volver a ver a su esposa antes de soltar una maldición. Y eso nos lleva a mi proposición. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor puedo hacerle yo a un dios? Oh niño cualquier favor, le quitó importancia a Apolo, a nosotros se nos puede ocurrir cualquier cosa, comento como si enviarlos a hacer sus recados fuera muy normal y puede que para ellos fuera normal y fácil pero eran ellos los que arriesgaban la vida haciendo sus favores, Annabeth se estremeció recordando el favor que habían tenido que hacerle y Thalía la abrazó, ella sabía de ese favor y fulminaba al dios con la mirada. Algo que un dios no tiene tiempo de hacer. No es demasiado. Me dejé el escudo en un parque acuático abandonado aquí en la ciudad. Tenía cita con mi novia pero nos interrumpieron. En la confusión me dejé el escudo. Así que quiero que vayas por él. Hefestos y Afrodita prestaron atención si mencionaba una cita era seguro que el dios de los herreros haya puesto una trampa eso era algo que llevaban siglos haciendo al principio a Ares y Afrodita les había molestado el hecho que el esposo de ella les amargara las citas pero con el paso del tiempo y la invención del canal de Hefestos Televisión se había convertido en algo de entretenimiento para ellos tres y así evitaban aburrirse. ¿Por qué no vas tú? El fuego en las cuencas de sus ojos brilló con mayor intensidad. También podrías preguntarme por qué no te convierto en una ardilla y te atropello con la Harley. La respuesta sería la misma, porque de momento no me apetece. Es raro, susurraron Ares, Afrodita y Hefestos pues sabían que habría una trampa y que seguro se presentaría en Hefestos Televisión ¿por qué no querría ir? ¿Por qué enviar semidioses? Los tres intercambiaron miradas sería que se cansaron de su entretenimiento, no, imposible, algo más pasaba ahí, prestaron atención igual que Atenea que conocía de ese entretenimiento entre esos tres y que también divertía a los demás dioses con sus programas. Un dios te está dando la oportunidad de demostrar qué sabes hacer, Perky Jackson. ¿Vas a quedar como un cobárdica? Se inclinó hacia mí. O a lo mejor es que solo peleas bajo el agua, para que papaíto te proteja. Muchos fruncieron el ceño y sin importar que, miraron mal al dios de la guerra, Perky no era ningún cobárdica como él decía él siempre los defendía y ayudaba cuanto podía y muchos le debían bastante al chico y que él lo tratara así no les parecía justo hasta Poseidón y sus hijos veían mal al dios de la guerra, incluso Clarice en especial recordando lo que seguro vendría después mientras Perky se removía incómodo él sí se sentía un cobarde había peleado con el dios sí, lo había hecho pero lo hizo en el terreno de su padre eso no merecía mérito alguno, él era lo que Ares había dicho ese era su pensar. Tuve el irreprimible impulso de darle un puñetazo en la cara, aunque sabía que era lo que él estaba buscando. El poder de Ares causaba mi ira y le habría encantado que lo atacara. No pensaba darle el gusto. Anda el niño atácame, alentaba el dios viendo al chico tratando de llenarlo de ira para que desplegara su poder pero un tridente lo detuvo. ¿Pedías que te ataquen sobrino o es que escuche mal? Sonría el dios de los mares con demasiada calma era como estar en el ojo de la tormenta un solo movimiento y podías verte envuelto en el remolino de esta siendo golpeado y torturado hasta que esta a mermellar estragó saliva.
Escucho mal, tío, sonrió el dios y Apolo se rió de su hermano antes de continuar la lectura, aunque muchos también querían reír, pero sus hijos parecían querer desaparecer de lo avergonzados que estaban del comportamiento de su padre. No estamos interesados, repuse. Ya tenemos una misión. Y mi misión es más importante, habló el rey de los dioses y los demás rodaron los ojos pues este tenía a su perno abrazado como si en ese instante fuera a suceder el robo del mismo. Los fieros ojos de Ares me hicieron ver cosas que no quería ver, sangre, humo y cadáveres en la batalla. Los griegos y romanos agacharon las cabezas, algunos apretaron los puños, otros sollozaban recordando la guerra que ya vivieron, a sus hermanos caídos y a la guerra que dejaron en pausa. Eso no había sido bueno y no era fácil, ni siquiera habían descansado un año de la primera y se les vino la segunda guerra encima. Los dioses vieron preocupados, esperaban poder cambiar la vida de sus hijos. Lo sé todo sobre tu misión, pringado. Cuando ese objeto mortífero fue robado, Zeus envió a los mejores a buscarlo. Apolo, Atenea, Artemisa y yo, naturalmente. Los nombrados se miraron, el asunto era grave si se habían puesto a disposición del dios de los cielos y aún así no habían encontrado el arma, mientras que los de la misión intercambiaron miradas, pues al final el dios de la guerra sí que sabía de la misión, pues sabían que él había dado la idea y no Atenea, como creían los demás dioses. Vaya sorpresa se llevarían. Ahora bien, si yo no percibí ni un tufillo de un arma tan poderosa, se relamió, como si el pensamiento del rayo maestro le diera hambre. Ahora más bien creo que era un gesto de recordar que la tuvo en sus manos, murmuró Perkia, Annabeth y Grover. Ellos se vieron y asintieron, eso era muy probable. Pues entonces tú no tienes ninguna posibilidad. Aún así, estoy intentando concederte el beneficio de la duda. Pero tu padre y yo nos conocemos desde hace tiempo. Después de todo, yo soy el que le transmitió las sospechas acerca del viejo aliento de muerto. Así que fuiste tú el que me metió en el lío, masculló Hades viendo con furia a su sobrino, y tras eso soy aliento de muerto. Los dientes le rechinaban y Ares pensaba perfecto, ahora dos de los grandes me ven con enojo, pues Poseidón le veía igual que su hermano. No hay por qué dudar de mi hijo, él no hizo nada, masculló el dios sosteniendo su tridente con fuerza. Estaba por perder el control, no quería hacerlo pero el dios se las estaba buscando. Tranquilos, calmó Perky al ver que los dos empezaban a brillar, que al final todo se resolvió y tanto mi nombre como el de ustedes dos quedó limpio. Veía a los dos dioses, estos aún estaban molestos, pero ya no brillaban y Zeus veía a los dos, seguía pensando que uno de ellos lo hizo y ya quería saber quién fue y luego vio hacia su hijo encadenado y enjaulado y suspiró, esperaba que las moiras no fueran demasiado severas y que él mismo no cometa errores y acabar igual. ¿Tú le dijiste que Hades robó el rayo? Claro. Culpar a alguien de algo para empezar una guerra es el truco más viejo del mundo. En cierto sentido, tienes que agradecerme tu patética misión. Ah, así que no fue Atenea, fuiste tú, gruñó el dios de los mares y Atenea frunció el ceño. Ares no era tan inteligente como para pensar algo así, eso estaba extraño. Gracias, farfullé. Ya ves que soy un tío generoso. Tú hazme ese trabajito, y yo te ayudaré en el tuyo. Os prepararé el resto del viaje. Y vaya que lo preparo, farfulló Grover frunciendo el ceño recordando en dónde se embarcaron y los pobres animales que iban ahí. Lo tenía planeado, apoyó Perky, en cambio él recordaba qué es lo que en verdad quería el dios al prepararles el viaje. Luego frotó sus ojos, estaba casándose de nuevo, se recostó contra Grover, no quería molestar a Annabeth que estaba abrazada a Thalia, que quedó mal desde lo de Luke y estaba apoyada en su hermano y la rubia. Tal vez debas dormir un poco, recomendó el sátiro. Él podía sentir las emociones del chico, no como con el de 16, pero lo podía hacer y el chico asintió y cerró los ojos. Sus hermanos, Primo y Aquiles le veían con extrañados. Hace un momento estaba bien y ahora otra vez buscaba dormir. Era extraño, pero no eran los únicos que notaron la acción. También lo hizo el padre del muchacho, el dios del sol, y su hijo, e intercambiaron miradas. Después, tendrían que hablar bien con él, seguro sabía algo de esto. Mientras Apolo siguió leyendo. Nos las arreglamos bien por nuestra cuenta. Claro, no tienen nada pero se las arreglan muy bien, roncó Clovis hablando, asustando a más de uno que olvidaban que él también seguía la lectura en sus sueños. Sí, seguro. Sin dinero. Sin coche. Sin ninguna idea de a qué os enfrentáis. Ayúdame y quizá te cuente algo que necesitas saber. ¿Algo sobre tu madre, mi madre? Los dioses miraron al dios de la guerra, en especial a Atenea, el que tenía que saber de la madre del chico. Eso solo les ponía más incógnitas al rompecabezas y Apolo siguió. Sonrió. ¿Eso te interesa, eh? El parque acuático está a 1,5 kilómetros al oeste, en Delanque.
No puedes perderte. Busca la atracción del túnel del amor. Claro, captó su atención con lo único que le podía interesar, comentó Demeter mirando a Ares. Eso le parecía rastrero incluso para un dios, utilizar la información sobre una mortal que el chico estimaba solo para que haga lo que él quisiese. ¿Qué interrumpió tu cita? Le pregunté. ¿Te asustó algo? Ares me enseñó los dientes, pero ya había visto esa mirada amenazante en Clarice. Había algo falso en ella, casi como si traicionara cierto nerviosismo. Yo nunca estoy nervioso delante de un semidios, frunció el ceño Ares. El chico era bueno leyendo a la gente y lo había demostrado en los capítulos anteriores. Entonces, ¿por qué estaba nervioso? ¿Y los demás dioses pensaban lo mismo? Ares nunca se ponía así delante de semidioses o mortales, solo cuando algún dios poderoso se le enfrentaba, pero no más. Algo pasaba ahí. Tienes suerte de haberme encontrado a mí, pringado, y no a algún otro olímpico. Con los maleducados no son tan comprensivos como yo. Volveremos a vernos aquí cuando termines. No me defraudes. Es verdad, no lo son. Por ejemplo, yo, sonrió Dioniso viendo mal a los semidioses, mostrándoles en sus ojos las locuras a los que les podía llevar, y los dioses con hijos presentes le fulminaron con la mirada y él se hizo el desentendido, dejando de mirar a los semidioses. Pues entonces no sé cómo es que sigue vivo, reía por lo bajo Nico recordando que con quien peor se comportaba Perky era con Dioniso, pero este nunca le terminaba haciendo nada y Will rió con él. De verdad que le agradaba verlo feliz, aunque siempre era por Perky, pero no importaba, lo importante es que reía y actuaba mejor que cuando llegó. Después de eso, debí de desmayarme o caer en trance, porque cuando volví a abrir los ojos Ares había desaparecido. En un trance es lo más seguro, afirmó Perséfone. Abraza a su marido mientras su madre les miraba mal. Habría creído que aquella conversación había sido un sueño, pero las expresiones de Annabeth y Grover me indicaron lo contrario. Sus expresiones eran de horror y asco puro. Les susurró el azabache a sus amigos y ellos intercambiaron miradas y gestos, asintiendo a sus palabras. La verdad que ese encuentro no les había agradado para nada. No me gusta, dijo Grover. Ares ha venido a buscarte, Perky. No me gusta nada de nada. Y siguió sin gustarme después, murmuró Grover y se estremeció recordando todo el show de la atracción. A nosotros tampoco nos gustó, afirmaron Annabeth y Perky, estremeciéndose también, ella por las arañas y él por todo el ataque y lo que vino después. Miré por la ventana. La motocicleta había desaparecido. ¿Sabría Ares de verdad algo sobre mi madre, o solo estaba jugando conmigo? Para que lo haya dicho es seguro que sabía algo, frunció el ceño Poseidón pensando en que el asunto de Ares cerca de su hijo no le agradaba, mientras Atenea estaba intrigada porque Ares sabía de la madre del muchacho. ¿Por qué no había encontrado el rayo de su padre? Ares era el mejor rastreando armas, eso ella lo sabía, pero ¿por qué ahora no le había encontrado? Eran demasiadas preguntas y muy poca información. En cuanto se hubo ido, la ira desapareció por completo de mí. Supuse que a Ares le encantaba embarullar las emociones de la gente. Ese era su poder, confundir las emociones al extremo de que te nublaran la capacidad de pensar. Bien deducido, chico, sonreía socarronamente el dios de la guerra. Ese es mi poder y eso es lo que lleva a la gente a pelear en las guerras. Comenzó a reírse de manera maligna. Los dioses giraron los ojos mientras los semidioses se sintieron cohibidos, a excepción de los hijos del dios. Ellos sonreían menos. Frank, que solo los veía con preocupación. Quizá no fue más que un espejismo, dije. Olvidaos de Ares. Nos vamos y punto. No puedes hacer eso, se quejó el dios mirando al chico. Si un dios te ha dado una misión no puedes no hacerla, comentó Hefestos en un tono aburrido mientras trabajaba en uno de sus aparatos y los demás dioses asentían a sus palabras. Sería una ofensa para nosotros y padecerías nuestra ira, añadió Hera con cansancio, como si esto se lo tuvieran que explicar siempre a los héroes, mientras algunos del futuro le veían mal, en especial Thalía, recordando el final de la pelea cuando acabó atrapada bajo la estatua de la diosa y se sobó las piernas por inercia. Jason se la quedó mirando, no entendía su acción. No podemos, contestó Annabeth. Mira, yo detesto a Ares como el que más, pero no se puede ignorar a los dioses a menos que quieras buscarte la ruina. No bromeaba cuando hablaba de convertirte en un roedor. Muchos miraron al dios nombrado esperando que diga o haga algo con respecto a lo dicho en el libro, pero este simplemente se encogió de hombros.
Me encanta caerle mal a la gente porque eso significa más contrincantes, sonreía, y nunca bromeó con lo de convertir a la gente en animales, me encanta hacerlo y atropellarlos, los semidioses se lo quedaron viendo y contuvieron un escalofrío. A veces el dios les parecía aterrador pero Perky en cambio sonreía, pues al final no lo convirtió en nada de eso. Miré mi hamburguesa con queso, que de repente no parecía tan apetecible. Después de eso, ¿qué va a ser apetecible?, susurra Reina mirando al dios que sí era bastante desagradable con esa aura. ¿Por qué nos necesita para una tarea tan sencilla? Es verdad, bien podía hacerla, murmuró el dios de la guerra tratando de entender por qué dejaría su entretenimiento con Hefestos y Afrodita dándoselo al chico. Intercambió mirada con ellos y estaban igual de perdidos que él. A lo mejor es un problema que requiere cerebro, observó Annabeth. Ares tiene fuerza, pero nada más. Y a veces la fuerza debe doblegarse ante la inteligencia. Atenea asintió a lo dicho por su hija y le brindó una sonrisa orgullosa, pero su hija no le veía, miraba a sus hermanos, estaba un poco molesta y dolida aún por el asunto del monumento y también porque planeó eso contra su amigo, así que prefirió las sonrisas que le daban sus hermanos igual de orgullosas que la diosa y de sus amigos, en especial Perky. ¿Pero qué habrá en ese parque acuático? Ares parecía casi asustado. ¿Qué haría interrumpir al dios de la guerra una cita con su novia y huir? Una trampa mía, se jactó Hefestos, pero aún no se terminaba a creer que Ares haya mandado semidioses ahí, cuando él era de los que amaba destruir sus trampas y pelear con sus autómatas. Annabeth y Grover se miraron nerviosos. Me temo que tendremos que ir a descubrirlo, dijo Annabeth. Y ahí van a tirarse al peligro de nuevo, se lamentó Poseidón, que sabía de las trampas del dios de los herreros, y si iba para Ares y Afrodita estaba seguro que era algo verdaderamente aterrador, pues era diseñada para dioses no semidioses. Sus hijos le dedicaban sonrisas tranquilizadoras, en especial Perky, como diciéndole mírame estoy bien, y suspiró. El sol se hundía tras las montañas cuando encontramos el parque acuático. A juzgar por el cartel, originalmente se llamaba Waterland, pero algunas letras habían desaparecido, así que se leía Waterland. En realidad el que leyó fue Grover, comentó Perky, porque nosotros leímos algo como Aurda, y Annabeth asintió mientras los demás hicieron una mueca. La dislexia no era útil en esos momentos, y Frank se compadecía de ellos pues él no la sufría. La puerta principal estaba cerrada con candado y protegida con alambre de espino. Dentro, enormes y secos toboganes, tubos y tuberías se enroscaban por todas partes, en dirección a las piscinas vacías. Entradas viejas y anuncios revoloteaban por el asfalto. Al anochecer, aquel lugar tenía un aspecto triste y daba escalofríos. En sus tiempos debió ser un gran parque de agua, susurró Ana, una hija de Venus, que le atraían esas cosas, en especial el túnel del amor que siempre tenían esos lugares, y algunos de sus hermanos que le alcanzaron a oír asintieron. Si Ares trae aquí a su novia para una cita, dije mirando el alambre de espino, no quiero imaginarme qué aspecto tendrá ella. Afrodita dejó a un lado su cepillo para el pelo y miró fijamente a Perky, que estaba quedándose dormido arrimado a Grover. Perky, me avisó Annabeth, tienes que ser más respetuoso. ¿Por qué? Creía que odiabas a Ares. ¿Y si lo odio?, susurró la chica mirando mal al dios, recordando por todo lo que pasaron gracias a él. Sigue siendo un dios. Y su novia es muy temperamental. Afrodita ahora miró a Annabeth. Esta se encogió en su asiento. Vaya que era temperamental, pero que Dios no lo era. No insultes su aspecto, añadió Grover. Afrodita le sonrió al sátiro, quien se removió incómodo en su asiento y mientras lo hacía acomodó a su amigo en su regazo. ¿Quién es? ¿Equidna? ¿Equidna? ¿En serio? Afrodita estaba indignada por lo que decía ese libro y quería fulminarlo con la mirada, aunque lo único que estaba logrando es enojar a Apolo. Dita, ¿le estás hablando a un libro?, espetó el dios tratando de no perder los estribos, y ella sonrió, y recuerda que él no sabe mucho de nuestro mundo, así que no sabe que tú eres la novia de este, señaló al dios de la guerra, que lo vio enojado pero no dijo nada. Ella suspiró y volvió a peinar su cabello, aunque tanto ella como Hefestos y Ares no estaban perdiendo palabra de la lectura, pues querían ver la trampa que había hecho este. No, Afrodita, repuso Grover y suspiró con embeleso. La diosa del amor. La nombrada le dedicó otra sonrisa al sátiro, el cual se sonrojó, y Artemisa rodó los ojos. Su tía podía llegar a ser muy ególatra e insoportable con eso del amor y la coquetería, pero mientras lo hacía cierto rubio suspiraba por un amor que no pudo ser solo por la culpa, alguien que se decía protector del amor. Pensaba que estaba casada con alguien, dije. ¿Con Hefesto?
Y lo está, pero eso no les importa en lo más mínimo. Se encogió de hombros el dios de los herreros y los demás se lo quedaron viendo, pues no se veía molesto por este enamoramiento. Hace siglos que me da igual, mientras me dejen probar mis inventos, con ellos no me importa en lo más mínimo. Afrodita le dio una sonrisa encantadora a su esposo mientras acariciaba su mano y Ares les veía con celos. Sabía que ella también quería a su hermano, no lo podían evitar, llevaban tanto tiempo juntos que ella llegó a amar esos detalles y eso le molestaba, pero no podía hacer nada. Su madre nunca disolvería ese matrimonio. ¿Y qué si fuera así? Bueno, mejor cambiar de tema. ¿Y cómo entramos? Sí, porque si no iban a seguir siglos ahí, todos los ojos a Artemisa, cansada de la tontería del amor y esas cosas, mientras Afrodita le dio una mala mirada. Maya. Al punto surgieron las alas de los zapatos de Grover. Maya. Gritó el dios de los ladrones antes de que sus zapatos vuelen. Voló por encima de la valla, dio un involuntario salto mortal y aterrizó en una plataforma al otro lado. Se sacudió los vaqueros, como si lo hubiera previsto todo. Vamos, chicos. Fue fantástico hacer eso, moló mucho, sonreía divertido. Después de todo, los zapatos no habían sido tan malos y habían servido en el viaje y muchos asintieron a sus palabras, en especial los hijos del dios de los ladrones. Volar sonaba emocionante. Annabeth y yo tuvimos que escalar a la manera tradicional, aguantándonos uno a otro el alambre de espino para pasar por debajo. Varios hicieron una mueca, eso no era emocionante, pero ¿qué le podían hacer? No todos contaban con zapatos para volar o control sobre los vientos o un bolsillo con herramientas para cortar los alambre, y los que sí podían hacer esto sonreían socarronamente, en especial Leo, porque él había planeado en construir algo fantástico para esa situación. Las sombras se alargaron mientras recorríamos el parque, examinando las atracciones. Pasamos frente a la isla de los mordedores de tobillos, pulpos locos, y encuentra tu bañador. ¿Qué son los mordedores de tobillo? Ladeó la cabeza una hija de Ceres tratando de comprender la atracción. ¿Y encuentra tu bañador? ¿Es en serio? Un hijo de Apolo veía interrogante el libro. Los de la misión, que estaban despiertos, solo se encogieron de hombros. No es como si no hubiéramos puesto a ver todas las atracciones para explicárselas, dijo Grover, pues todos les miraban esperando respuestas y luego desviaron las miradas. Era cierto, ellos no tenían tiempo para eso. Ningún monstruo nos atacó y no oímos el menor ruido. Encontramos una tienda de souvenirs que había quedado abierta. Aún había mercancía en las estanterías. Bolas de nieve artificial, lápices, postales e hileras de ropa, dijo Annabeth. Ropa limpia. Todos en la sala miraron a la chica con una ceja alzada y luego al libro, expectantes a lo que ella iba a hacer. Sí, dije. Pero no puedes ir. Ah, no. Agarró una hilera llena de cosas y desapareció en el vestidor. A los pocos minutos salió con unos pantalones cortos de flores de Waterland, una gran camiseta roja de Waterland y unas zapatillas surferas del aniversario de Waterland. También llevaba una mochila Waterland colgada del hombro, llena con más cosas. Todos en la sala estaban sorprendidos por su acción, en especial sus hermanos. Tenían la boca abierta. La chica se sonrojó pues la miraron a ella. Ropa limpia es ropa limpia, se encogió de hombros mientras Hermes le veía con orgullo paternal. Así se hace, niña, así se hace. Se secó lágrimas falsas de orgullo, igual que sus hijos griegos y romanos, que aplaudieron su acción mientras los demás rodaban los ojos. ¿Qué demonios? Grover se encogió de hombros. Estábamos todos sucios, era normal que ella buscara ponerse algo más limpio. Se volvió a encoger de hombros el sátiro y muchos asintieron, aunque no se creían capaces de hacer eso. En pocos minutos estuvimos los cuatro engalanados como anuncios andantes del difunto parque temático. Seguimos buscando el túnel del amor. Tenía la sensación de que el parque entero contenía la respiración. Son sus instintos diciéndote que hay peligro, sonrió Demeter al chico viendo cómo dormía entre sus amigos y luego vio a Poseidón. Este parecía preocupado por este hecho. Es normal que esté cansado, no ha comido suficientes cereales y agotó mucha energía con el de ahí, señaló al dios de las fronteras antiguas, y Poseidón le dio una mirada de ira a este que seguía inconsciente. Los semidioses también le miraron con ira y apretaron los puños, esperaban que las moiras les den una buena lección. Así que Ares y Afrodita, dije para mantener mi mente alejada de la oscuridad creciente, tienen un asuntillo. Más que un asunto, sonreía de forma traviesa la diosa del amor igual que Ares mientras Hefestos rodaba los ojos igual que Artemisa, cansados de oírlos hablar de esos asuntillos. Ese chisme es muy viejo, Perky, dijo Annabeth. Tiene 3000 años, ¿y el marido de Afrodita?
Bueno, ya sabes, Hefesto, el herrero, se quedó tullido cuando era pequeño, Zeus lo tiró Monte Olimpo abajo. Así que digamos que no es muy guapo. Habilidoso con las manos, sí, pero a Afrodita no le van los listos con talento, ¿comprendes? No fue Zeus, fue Hera, frunció el ceño el dios de los herreros, viendo mal a su madre. Esta suspiró. Ya te he pedido disculpas muchas veces, Hefestos, contestó con cansancio el dios, solo resopló. Está bien, ya no me importa, se encogió de hombros y sus hijos le miraban con compasión. Claro que le importaba a qué hijo, no le importaba la opinión de su madre por muy diosa que ésta sea. Claro que me van los listos con talento, niña, sonreía la diosa a la chica, además mi esposo sí que es guapo, solo que no es una belleza convencional, le hizo unos cuantos cariños en el rostro mientras sus hijas le miraban con una mueca, excepto las que estuvieron con Silena. Ellas entendían lo que la diosa veía, pues su hermana vio lo mismo en Charles, estas bajaron la cabeza excepto Drew. Ella no entendía ese asunto, ella veía a Silena como si estuviera mal de la cabeza igual que Piper, mientras Ares gruñía de celos. Le gustan los motoristas. Obviamente me gustan los motoristas, soltó un suspiro soñador mientras le guiñaba y ojo a Ares y este sonreía. ¿A quién no le van a atraer? Muchas chicas le dieron la razón mientras Atenea y Artemisa rodaban los ojos, la primera porque ya prefería el cerebro a los músculos y la segunda porque no soportaba esas cosas de amor y hombres, en especial hombres, y sus cazadoras miraban con cierto fastidio a la diosa del amor. Lo que sea, Hefesto lo sabe. Oh, claro, repuso Annabeth. Una vez los pilló juntos, quiero decir Rinfranganti. Entonces los atrapó en una red de oro e invitó a todos los dioses a que fueran a reírse de ellos. Fue la primera de mis trampas, sonrió orgulloso de ella mientras que los que estuvieron en ella hicieron una mueca porque esa trampa sí que los tomó por sorpresa y molesta, mientras los demás se movían incómodos porque sí que se habían reído de eso excepto Estia. Ella solo veía con pena a los de su familia, no toleraba que se rían así unos de otros, y Hera estaba fastidiada que su hijo no respete el matrimonio del otro, pero más fastidio tenía de Afrodita, que debería comportarse como una buena esposa y no lo hacía, pero que le podían pedir si ese era un matrimonio que no pidió, y al principio ni se llevaba bien con Hefestos, solo se casó por capricho de la reina de los Olímpicos para que la dejara estar en paz en el consejo y no ande divulgando que ella era la más vieja de los Olímpicos solo por eso. Hefesto siempre está intentando ridiculizarlos. Por eso se ven en lugares remotos como, se detuvo, mirando al frente. Como ese. En realidad lo hacemos por diversión, espetó el dios de la guerra acomodándose en su asiento igual que Afrodita, solo que ella sonreía y Hefestos miraba el libro con interés. Hace siglos que se convirtió en juego para nosotros, sonrió de lado y Afrodita ahogó un chillido. Le encantaba verlo sonreír así y Artemisa rodó los ojos junto con sus cazadoras. Esa era una de las razones por las que detestaban a los hombres y al amor hacían que las chicas se pierdan y se portaran como idiotas. Era una piscina que habría sido alucinante para patinar, de por lo menos 45 metros de ancho y con forma de cuenco. De verdad sería alucinante patinar en una pista así, les brillaron los ojos con emoción a todos los amantes del patinaje. Alrededor del borde, una docena de estatuas de Cupido montaba guardia con las alas desplegadas y los arcos listos para disparar. A algunos les recorrió un escalofrío por la espalda, mientras que los romanos, en su mayoría, en especial Reina, miraron de soslayo a Dioniso recordando la estatua de cierta fuente que había en Nueva Roma del dios Baco, subversión romana que se parece mucho a un Cupido de esos. Al otro lado se abría un túnel, por el que probablemente corría el agua cuando la piscina estaba llena. Los hijos del dios del mar sonrieron ante la mención del agua, ellos amaban cada cosa de ese elemento. Tenía un letrero que rezaba: emocionante atracción del amor. Este no es el túnel del amor de tus padres. Le tardó varios minutos en leerlo, sonrió Annabeth recordando el esfuerzo que hizo el chico para leerlo sin que Grover lo hiciera por él. Grover se acercó al borde. Chicos, mirad. En el fondo de la piscina había un bote de 2 plazas blanco y rosa con un dosel lleno de corazones. En el asiento izquierdo, reflejando la luz menguante, estaba el escudo de Ares, una circunferencia de bronce bruñido. ¿Ya lo encontraron?, se emocionó una hija de Mercurio y muchos asintieron, aunque eso sonaba demasiado fácil de encontrar. Si un dios te enviaba a una misión no era porque fuera sencilla, todas sus misiones siempre resultaban complicadas, así que prestaron más atención, algo no iba bien ahí. Esto es demasiado fácil, dije. Así que bajamos y lo tomamos y ya está. Nada puede ser tan fácil con nosotros, sonrió como maníaco Dioniso. A él le encantaba complicar las misiones y a los demás dioses igual. Annabeth pasó los dedos por la base de la estatua de Cupido más cercana. Aquí hay una letra griega grabada, dijo.
Eta. Me pregunto, mi marca, sonrió Hefestos al borde del asiento, dejando de lado el artilugio en el que trabajaba y prestando toda la atención posible. Sus hijos hicieron lo mismo más que nadie. Leo y los demás sonrieron al ver la cara de interés de todos ellos. Grover, pregunté, ¿hueles monstruos? Olisqueó el viento, nada. Nada como cuando estábamos en el arco y no olfateaste a Echidna, o nada de verdad. Eso estuvo mal, el sátiro no tiene la culpa de eso, gruñó Dioniso en defensa de Grover, su sentido del olfato no es bueno bajo tierra. Le enviaba miradas envenenadas a Perky, pero este estaba dormido así que ni se enteraba mientras Ariadna trataba de tranquilizarlo. Grover pareció molesto. Aquello estaba bajo tierra, refunfuñó. Me molesta que no me tengan confianza, se defendió el sátiro y Annabeth le sonrió en modo de disculpa. Ella también había dudado de ellas. Debes entender que debe estar un poco espantado por lo del arco, le dijo ella y él resopló aunque no podía negar que cualquiera lo estaría con ese ataque así que no dijo nada más. Vale, olvídalo. Inspiré hondo. Voy a bajar. Te acompaño. Grover no parecía demasiado entusiasta, pero me dio la impresión de que intentaba enmendarse por lo sucedido en San Luis. Me sentía un poco culpable por dejarlo solo ahí arriba solo, susurró el sátiro acariciando el cabello de su amigo. No eras el único que se sentía así, le sonrió ella con comprensión y Talia se estaba resistiendo las ganas de girar los ojos y darles un buen coscorrón por sentirse así, pero no podía hacer nada, no quería despertar a Perky. No, repuse. Te quedarás arriba con las zapatillas voladoras. Eres el varón rojo, unas del aire, ¿recuerdas? Cuento contigo para que me cubras, por si algo sale mal. A Grover se le hinchó el pecho, claro. ¿Pero qué puede ir mal? Te lleno de ánimos al menos, sonrió Estia. Le gustaba como el futuro héroe levantaba el autoestima de sus amigos con solo unas pocas palabras, mientras Frank y Azel sonreían igual pues con ellos hizo lo mismo. No lo sé. Es un presentimiento. Annabeth, ven conmigo. Al menos ahora le hace caso a sus instintos y sabe que algo va a salir mal, concedió Orion aunque eso no le quitaba la preocupación de su nuevo hermano y a su lado sus otros hermanos le daban la razón igual que su padre que estaba pálido pensando en que podría salir mal y Apolo los veía con preocupación. ¿Estás de broma? ¿Y ahora qué pasa? Quise saber. Yo, contigo se ruborizó levemente, en la emocionante atracción del amor. Me da vergüenza. ¿Y si me ve alguien? ¿Alguien está nerviosa en el juego del amor? Sonreía picadamente Talia mientras picaba a Annabeth en el costado con un dedo, ella enrojecía y los demás se reían. Talia, masculló entre dientes mirando mal a su amiga que se echó a reír con el resto. ¿Y alguien te ve solo dirán que son un par de chicuelos enamorados? Canturreó Afrodita mientras Atenea la fulminaba con la mirada y Annabeth seguía más que mortificada. Uy, enamorados y en un lugar solitario, canturreó Teseo moviendo las cejas sugerentemente mientras algunos ponían sonrisas picaras en el rostro y los que no entendían muy bien solo reían de la cara de la chica. ¿Cuántas cosas no podrían suceder ahí? Sonrió maliciosamente y Apolo temiendo que comience él junto con Afrodita a decir cosas que los menores aún no debían saber empezó a leer. ¿Quién te va a ver? Pero yo también me ruboricé un poco. Las chicas siempre le buscan tres pies al gato. Los chicos también hacen lo mismo, bufaron las semidiosas algunas de ellas mirando a sus novios y otras como Miranda y Katy a los chicos que ellas querían. Capítulo 30. Cosas de romanos. Una vez terminado el capítulo los mestizos salieron acompañados por algunos dioses y se dirigieron a la zona donde se serviría el almuerzo mientras Reina se quedó conversando con los tres dioses que pidió. ¿De qué querrá hablar Reina con mi padre? Se preguntaba Jason sentándose con sus amigos. No lo sé, respondió Piper sirviendo ensalada en el plato. Alguien me prometió hamburguesas, se quejó Nico viendo la ensalada delante suyo y Azel se rió por lo bajo. Ya sé, yo las prometí, le sonó a su hermano que solo la veía con mirada neutra. Veré qué puedo hacer. Se levantó a hablar con Lady Estia y él emparejando y volvió su vista a la ensalada. Sombritas, no reniegues tanto que te vas a arrugar, habló un sonriente Will sentándose al lado de Nico. Gruñó. ¿No deberías sentarte con tu padre? ¿Qué haces aquí, Consuelo? Le veía específicamente de arriba abajo alejándose de él. Estar con mi paciente favorito. Pasó su brazo por los hombros de Nico. Gruñó más y le sacó el brazo. Ve a buscarte otro paciente que no sea yo, replica el azabache. Los demás veían la escena entre divertidos y asustados por la integridad física de Will. ¿Pero por qué?
Respondió Will en un tono lastimero pero juguetón, ¿por qué me botas así si yo te quiero tantas sombritas? Lo volvió a abrazar por los hombros y Nico lo veía furioso y parecía a punto de matarlo. Aquí está la hamburguesa Nico, dijo Azel llegando con una bandeja. En ella venían algunas hamburguesas de queso y vasos de soda, también 2 cajitas felices. A Nico se le fue el ojo en ese instante y Will se destacó porque pudo notar que hasta le brillaban los ojos y no perdió de vista la bandeja hasta que su hermana la puso en la mesa. Gracias, musitó mientras tomaba una cajita feliz y Will se aprovechaba pues aún lo tenía abrazado por los hombros, no sabía por qué pero le encantaba estar cerca de Nico. Hamburguesas de queso, hizo una mueca Perky llegando con uno de sus hermanos. Estos son hamburguesas, dijo Belerofonte tomando una, algunos más hicieron lo mismo. ¿Qué pasa, no te gustan las hamburguesas? Pregunta suavemente Azel en dirección a Perky. No es eso, pero, Ann, vio a todos comer y prefirió no seguir, simplemente tomó la otra cajita feliz y esta tenía nuggets, lo cual agradeció. Comeré nuggets mejor. Hamburguesas, llegó Talia que según ella solo iba a ver cómo estaban pero se hizo espacio entre Jason y Belerofonte que se había sentado a su lado, y de queso, tomó una y se dedicó a comer. Su hermano solo le vio divertido. Todos se dedicaron a comer, algunos se sentaron con sus padres divinos a compartir, otros se sentaron con sus amigos, los héroes del pasado se enfrascaron en peleas tontas como qué monstruo era peor y las estrategias para matarlos o qué arma era más efectiva, si las lanzas, los arcos, las espadas, las ballestas o las modernas que les algunos comentaron de los campistas. Reina trabajó y se sentó junto con Rachel y solo se dedicó a comer. Una vez terminado caminó hasta la mesa de Afrodita y le susurró unas cuantas palabras al oído y esta se veía encantada. Cuando todos habían terminado de comer y solo estaban platicando esperando para entrar de nuevo para la lectura, ella se acercó a la mesa donde estaban Perky y Jason con los demás. Buenas, ¿podrías hablar con ustedes dos? Pidió a Jason y Perky. Estos se vieron entre ellos y luego a Reina sumamente extrañados, igual que el resto, en especial una chica rubia. Claro, pero ¿para qué? Me preguntó Jason saliendo del estupor por la petición. Vengan y les diré, respondió ella. Los dos se miraron nuevamente, asintieron y se levantaron. Los demás se quedaron expectantes, caminaron un poco apartados de todos pero bajo su atenta mirada. Debemos hacer un juicio a Octavian, ¿lo sabes, Jason? Se dirigió al rubio quien decía mientras el azabache no parecía entender nada. Por lo que trabajo a favor de Atenea, ¿verdad? Dedujo Perky y ellos asintieron, pero las moiras dijeron que él pagaría leyendo. Los romanos hicieron una mueca. Lo sabemos, pero él debe cumplir un castigo, frunció el ceño Reina. Perky hizo lo mismo. Las moiras dijeron que no podíamos lastimar a nadie, comentó, pero no veía a los romanos. Supongo que aún así los romanos sienten que eso no es suficiente. Los dos chicos asintieron. Él rompió las normas, él debe tener un castigo. Así es. Acercando, Jason y Perky se quedaron pensativos y murmurando cosas que los otros dos no entendieron, solo se miraron entre ellos. Está bien, no hay problema, pueden ponerle el castigo mientras no dañe del todo su integridad física. Les envió a los dos. Lo que no entiendo es que tengo que ver yo en esta conversación si son cosas de romanos. Los dos se lo quedaron mirando. Su primera respuesta es como si alguien le hubiera asegurado que no habría inconvenientes con las moiras debido al castigo que le pondrían a Octavian. Bueno, si no me van a contestar puede que todavía alcance algo más de comer. Estaba por irse cuando Reina lo detuvo. Perky, ¿esto te concierne? Él volteó a verla esperando que siga. Nosotros aún te consideramos nuestro pretor porque no nos reunimos con el Senado a tratar de este asunto. Perky frunció el ceño. ¿Pretor? Reina asintiendo. Yo. Se señaló ella apuntando y Jason igual. Él frunció más el ceño, no entendía bien el término. ¿No eras tú la pretora? Señaló a Reina. Sí, pero siempre hay dos pretores, explicó ella y él ascendiendo y vio a Jason. El pretor no debería ser tú. Señaló al rubio y él hizo una mueca. En realidad los dos aún lo son, es un asunto que dejamos inconcluso antes de que partieras a un viaje, explicó Reina sin dar mayor detalle y Perky parecía, aunque sentía que esta conversación debía ser más larga, pero imagino que el tiempo apremiaba. El asunto es que debemos celebrar un juicio para Octavian. Jason y Perky se miraron unos segundos y luego a Reina y asintieron. Bien, ya hablé con los dioses, ellos prepararán el lugar para el juicio. ¿Cuándo será? Preguntó Jason y Reina fijaron su mirada en él.
Mañana por la tarde antes del almuerzo para que podamos darle aviso a todos y preparar el lugar, respondió ella y ellos asintieron aunque Perky no tenía muchos ánimos, estaba sintiendo cansancio tal vez porque al final sí que comió hamburguesas, aunque internamente agradecía que Reina los haya llevado a hablar pues estaba seguro que sus hermanos estaban queriendo hacerle muchas preguntas. Me parece bien, acercando el azabache y ella hizo una leve inclinación con la cabeza, él se giró y se topó con la feroz mirada de unos ojos grises a la distancia que veía analíticamente la plática que estaban teniendo, claro que no eran los únicos que les veían, pero la mirada de ella era más intensa. Voy con Annabeth. Annabeth sonrió y se alejó de los romanos. Poco después le siguieron Jason y Reina, los dioses dieron por terminada la hora de almuerzo y comenzaron su andar hacia la sala de tronos, aunque había unos que tenían una sonrisa de oreja a oreja como Afrodita y Poseidón, pero la primera no dejaba de mirar a Atenea, quien estaba demasiado concentrada en algo, al parecer porque no dijo nada por su mirada.